Mi nombre es Leonel Guillermo Pérez Ramos. Soy psicólogo social con especialidad en psicogerontología y psicología clínica. Actualmente estudiante de maestría en psicoterapia. El objetivo de este video es muy claro. Vamos a entender sin humo dos modelos fundamentales de la psicoterapia clínica moderna: el modelo psicoanalítico y el modelo conductual, para saber en qué creen, cómo intervienen, qué técnicas usan y qué tan efectivos pueden ser en la práctica real. Cuando uno habla de psicoanálisis, no está hablando de una moda vintage, del diván y el puro. Está hablando del primer intento sistemático de entender el sufrimiento psíquico como algo que tiene una lógica interna, no como simple locura, y de tratarlo hablando. Históricamente, Freud y Breuer en Viena describieron la cura por la palabra en pacientes histéricas a finales del siglo XIX, influenciados por la neurología de Charcot y por la filosofía mecanicista de su época, donde se pensaba el cuerpo como un sistema de fuerzas y energía que se conserva y se transforma. Traducido al español actual, el psicoanálisis nace diciendo: tu síntoma no es casual, tiene un sentido aunque tú no lo sepas conscientemente. Soy radical para su tiempo y sigue siendo culturalmente importante hoy. Estamos hablando de algo que cambió la manera en que Occidente entiende el duelo, el deseo, la sexualidad, la culpa y el trauma. El psicoanálisis parte de varias ideas troncales que siguen vigentes en todas sus derivaciones modernas. Existe un inconsciente dinámico. Parte de lo que pensamos, deseamos o tememos está reprimido, aunque no es compatible con la imagen que tenemos de nosotros mismos. El síntoma es una solución, una forma enredada de manejar un conflicto interno que no se pudo elaborar de otra manera. Lo que vivimos hoy repite patrones relacionales tempranos. No amamos a Juan o a María en abstracto, proyectamos guiones afectivos que vienen de antes. Esto ya no es solo Freud. Las psicoterapias psicodinámicas contemporáneas, por ejemplo la terapia dinámica interpersonal breve, la TDI de Lema, Target y Fonagy, hablan de un foco afectivo interpersonal, un patrón emocional recurrente e inconsciente que sostiene el malestar actual. El método psicoanalítico clásico utiliza tres herramientas nucleares. La primera es asociación libre. Se invita al paciente a decir absolutamente todo lo que le viene a la mente: ideas, recuerdos, fantasías, imágenes, sin censura, en el orden en que aparezcan. El analista escucha ese flujo y detecta nudos de conflicto inconsciente. Se le pide al paciente que no filtre aunque le parezca absurdo, vergonzoso o sin importancia, porque justo lo que quiere ocultar suele ser clínicamente lo más fértil. 2. Análisis de actos fallidos. Lapsus, olvidos accidentales, errores al decir un nombre, lo que comúnmente se llama se me chispoteó. El planteamiento psicoanalítico es que esas filtraciones revelan deseos o tensiones internas que la conciencia intenta ocultar. 3. Interpretación de los sueños. Freud planteó que el sueño es realización disfrazada de deseos reprimidos, una vía privilegiada de acceso al inconsciente. El analista ayuda a traducir el lenguaje simbólico del sueño para ligar emoción, historia y conflicto actual. Todo esto se da de la relación terapéutica, que no es neutra. Lo que el paciente siente hacia el terapeuta, o que se conoce mejor como transferencia, y lo que despierta el paciente en el terapeuta, o contratransferencia. Se usa como material vivo. Ahí se ve repetido el patrón afectivo interpersonal que sostiene el síntoma. Estrategias clínicas en el modelo psicoanalítico. La primera es interpretar, es decir, en voz alta, de manera oportuna y con cuidado, la conexión entre lo que el paciente repite, lo que siente contigo y lo que vivió antes. Otra es señalar defensas. Ejemplo típico: noto que haces chistes cada vez que hablamos de enojo con tu papá. Eso podría ser una forma de evitar ese enojo más directamente. Otra es profundizar el foco. En TDI breve se formula un foco afectivo interpersonal, que es el patrón relacional repetitivo que genera dolor. Por ejemplo, me esfuerzo por cuidar a todos, pero siento que nadie me cuida a mí. Entonces termino agotada y resentida.
Luego se trabaja 16 sesiones máximo con un objetivo explícito y compartido. Esto rompe el estereotipo de que lo psicodinámico siempre es eterno. Hoy hay psicoterapia psicodinámica breve focalizada en un patrón relacional con duración definida, por ejemplo, 16 semanas, y aplicable en salud pública para depresión y ansiedad. El psicoanálisis clásico y sus descendientes psicodinámicos apuntan a cambio estructural, no solo a apagar el síntoma. Se busca que la persona gane conciencia emocional y profunda, entienda por qué repite y reorganiza su manera de relacionarse con otros y consigo misma. Esto tiende a generar efectos más duraderos, menos recaídas y una vida emocional más integrada. Castanedo recuerda que la discusión sobre la eficacia de la psicoterapia viene desde 1893 y que hoy no es solo asunto académico. Hay presión de sistemas de salud para comprobar costo-beneficio. Aún así, la psicoterapia, incluida la psicodinámica, se mantiene viva porque produce cambios reales en ansiedad, depresión y relaciones, y lo hace en formatos que ya no son exclusivos de una élite privada, sino también aplicables en instituciones. El modelo conductual, también llamado conductismo, cuando hablamos de su base teórica, parte de una posición muy distinta. Lo que importa es la conducta observable y modificable. Nada de adivinar motivos ocultos si no podemos observar su efecto. Watson, Pavlov y más tarde Skinner empujaron esta idea en el siglo XX. La conducta no es azar, es aprendida a través de asociaciones y consecuencias. Traducción directa. Te portas como te portas porque esa conducta fue reforzada en algún punto. Cambiamos las condiciones, cambia la conducta. Este enfoque insiste en objetividad, observar lo que haces, no lo que dices que sientes. En el papel del ambiente como modelador de la conducta y en el análisis funcional, identificar qué dispara la conducta problema y qué la mantiene. Aquí hay un contraste filosófico fuerte con el psicoanálisis, donde el psicoanálisis dice, vamos a explorar lo que no dices, y el conductual dice, vamos a observar lo que haces y a enseñarte a hacerlo distinto. Condicionamiento clásico. Una respuesta automática, salivar o sentir miedo, se engancha a un estímulo que antes era neutro, como una campana o una rata blanca, por asociación repetida. Ejemplo famoso, el pequeño Albert al que Watson y Reiner enseñaron a temer, una rata blanca asociándola con un ruido traumático. Esto demuestra que incluso emociones como miedo pueden aprenderse. Esto abre la puerta a entender las fobias como asociaciones condicionadas, no como locura. Condicionamiento operante. La conducta se fortalece o debilita según sus consecuencias. Refuerzo positivo, te premio cuando haces lo deseado. Refuerzo negativo, retiro algo desagradable cuando haces lo deseado. Castigo y extinción. Esto suena frío, pero es extremadamente práctico en la base de cómo enseñamos hábitos, de cómo moldeamos autocuidado, adherencia a tratamiento, higiene del sueño, reducción de conductas autolesivas, etc. Técnicas conductuales clásicas en psicoterapia. Aquí es donde los exámenes se ponen técnicos y donde en clínica real esto salva vidas. Reforzamiento positivo. Reforzar de inmediato la conducta deseada. Ejemplo, cada vez que completas tu registro de sueño, reconocemos el logro y te das un micropremio concreto. Reforzamiento negativo. Quitar una incomodidad cuando aparece la conducta adecuada. Ejemplo adulto. Cuando si haces tu rutina de respiración, el terapeuta deja de insistir con la alarma y te reconoce autonomía. Extinción. Dejar de reforzar una conducta problemática hasta que se desgaste. Ejemplo típico, ignorar berrinches que antes conseguían atención siempre que no haya riesgo físico. Castigo positivo o negativo. Introducir una consecuencia aversiva o retirar algo agradable tras la conducta no deseada. Ojo, en clínica moderna somos muy cuidadosos con el castigo. El énfasis ético está en reforzar lo deseable más que castigar lo indeseable, sobre todo en población vulnerable. El terapeuta conductual comienza haciendo un análisis funcional. Eso significa: 1. ¿Qué dispara la conducta problema o antecedente? 2. ¿Qué hace exactamente la persona?
o la conducta. 3. ¿Qué obtiene o evita gracias a eso o la consecuencia o refuerzo? Ejemplo, paciente con pánico evita salir solo a la calle. El antecedente sería esa sensación física de palpitaciones al salir. La conducta es que se regrese a casa inmediatamente. La consecuencia, baja la ansiedad, pero refuerza la idea. Afuera es peligroso y no puedo manejarlo. La terapia conductual y sus hijas cognitivas de tercera generación, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctica conductual o mindfulness clínico, se han vuelto estándar para problemas muy frecuentes de ansiedad, depresión, fobias específicas, conductas autolesivas, déficit de habilidades sociales y adherencia en enfermedades crónicas. Lo valioso aquí es su inmediatez. Mucha gente necesita alivio funcional rápido. La terapia conductual tiene protocolos estructurados, medibles, replicables que se pueden implementar incluso en servicios públicos con tiempo limitado. También tiene un costado educativo y preventivo muy compatible con valores tradicionales, disciplina, hábito, responsabilidad personal. El mensaje es claro, puedes entrenar tu conducta y recuperar el control sobre tu vida cotidiana. Eso empodera al paciente y reduce la idea fatalista de así soy y ni modo. No todo es perfecto. Al conductismo clásico se le ha criticado el reduccionismo, ver al ser humano casi como una máquina de estímulo-respuesta, ignorando emociones, historia personal y subjetividad interna. Y al psicoanálisis se le critica lo contrario, centrarse tanto en el mundo interno y en la historia que a veces tarda en ofrecer alivio conductual inmediato si la persona está en crisis aguda. Vamos a cerrar ordenando todo y dejando algo útil, no solo teoría. Eficacia clínica real. Las terapias dinámicas breves actuales, por ejemplo, la terapia dinámica interpersonal breve descrita por Lema, Target y Fonagy, tradizan la profundidad psicodinámica en un formato breve de 16 sesiones, con foco relacional específico y objetivos claros. Y las terapias conductuales y cognitivo-conductuales son estándar internacional para ansiedad, depresión y fobias con protocolos de exposición, reforzamiento y entrenamiento de habilidades sociales y regulación emocional. Primero, no hay una sola terapia mágica. El psicoanálisis te da profundidad, historia y sentido. La terapia conductual te da herramientas prácticas inmediatas. Ambas pueden salvarte la vida cada una a su manera. Segundo, elegir un enfoque no es ideología, es clínica. Si la persona está desbordada por ataques de pánico y no puede subirse al metro, necesitamos primero regulación y exposición gradual. Si la persona repite vínculos dañinos y vive atrapada en culpa, abandono, rabia, sin nombre, necesita explorar ese patrón afectivo interpersonal, lo que vendría siendo la terapia conductual y psicodinámica respectivamente. Tercero, tradición no es atraso. Defender enfoques clásicos como el psicoanálisis serio es defender más de 100 años de observación clínica sobre la subjetividad humana, la culpa, la sexualidad, la pérdida y el deseo. Eso es patrimonio clínico, no capricho intelectual. Al mismo tiempo, exigir intervención conductual basada en evidencia es honrar algo muy nuestro: responsabilidad, disciplina, compromiso con el cambio concreto. El futuro de la psicoterapia madura no se fragmenta. La tendencia actual más sólida no es mi escuela gana y la tuya muere, sino integrar lo mejor de cada una sin perder seriedad. Lo dicen tanto revisiones contemporáneas como Martorell, que destaca la convivencia entre terapias psicodinámicas, humanistas, conductuales y sistémicas. Y lo vemos en la práctica clínica real. Cierro esto dirigido a quienes nos escuchan como futuros psicoterapeutas o como usuarios de terapia. Tu dolor tiene historia, tiene aprendizaje y tiene salida. Ningún síntoma aparece del vacío y ningún hábito es destino eterno. Eso es psicoterapia seria. Eso es salud mental adulta.